Hola a todos, en este tutorial de nóminas les voy a explicar cómo se rellenaría una nómina con pagas extras, con paga extra prorrateada y sin prorratear, ¿vale? Este ejercicio o este tutorial, digamos que van a ser dos tutoriales en uno, así lo juntamos todo y van a poder ver cómo se rellenaría esa nómina con una paga extra prorrateada y sin prorratear. Sin nada más, vamos al ejercicio que nos dice que es un trabajador del grupo de cotización 2 de la Seguridad Social. Eso es importante, sobre todo el grupo de cotización, para saber luego los límites máximos y mínimos que tiene la base de cotización, que luego lo vamos a ver cuando hagamos la nómina. 28 años, soltero, sin hijos y contrato indefinido. Esto sirve sobre todo para hallar el IRPF, ¿vale? Sobre todo, bueno, están todos los datos estos que te dan y dice sobre todo contrato indefinido porque, ya lo he vuelto a repetir muchas veces, si no tuviera un contrato indefinido ya no tendríamos en algunos momentos o para algunos casos no tendríamos por qué hallar el IRPF, ¿vale? Recordadlo, que eso ya lo expliqué en los tutoriales de IRPF. Entonces estos datos, bueno, son importantes obviamente porque nos dan todos los datos para hacer pues, el IRPF a mano, la nómina a mano o rellenarla a mano, etcétera. Datos importantes y para saber más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Bien, simplemente es un ejercicio muy sencillo y nos dice que las retribuciones son salario base 1.380 euros al mes, complemento salarial, que es un plus de 180 euros al mes, y tiene dos pagas extra de 1.300 euros cada una. ¿Vale? Hasta ahí, muy sencillito. Y luego nos dice calcular el salario a percibir en dos opciones. Con la paga íntegra, es decir, que sin prorratear, es decir, que se cobre en julio o diciembre, o bueno, si ya tenéis una tercera paga en cualquier otro mes, o el caso de rellenar la nómina con una paga extra prorrateada. Bien, habría que, o vamos a ver las dos alternativas. Entonces vamos a empezar, yo voy a empezar por esta, ¿vale? Con la paga extra prorrateada. ¿Vale? Entonces simplemente nos vamos al Excel y como sabéis, pues al principio pone la primera parte los devengos, que es la primera parte que vamos a rellenar. En los devengos aparecen todo lo que cobras. Aquí, como ya siempre digo, no hay que hacer muchos cálculos de nada. Tanto dinero cobras por esto, tanto dinero tienes que poner en la parte esta de devengos. Por horas extras, por salario base, por salario en especie, por suplidos, etcétera. Que te dan 400 euros que metes por aquí. Aquí no hay que hacer muchos cálculos. Como siempre, ya digo, los cálculos hay que hacerlos sobre todo en la parte de deducciones. Bien, entonces vamos a empezar, como digo, vamos a empezar por la paga extra prorrateada. ¿Y cómo sería y cómo se rellenaría esta nómina? Empezamos devengos, percepciones salariales. Salario base. Nos decían que era 1.000. Nos decía que era 1.380 euros al mes. Complementos salariales, pues aquí le ponemos, era un plus, simplemente se llamaba plus, le ponemos plus y eran 180 euros al mes. Listo, no teníamos más. Horas extras por fuerza mayor y voluntaria, ninguna de las dos tenemos. Y ahora vienen las pagas extraordinarias, que se llaman, que en las nóminas aparecen como gratificaciones extraordinarias, lo que son las pagas extra. Y aquí yo, como para facilitar un poquito la tarea o facilitar un poquito lo que es el tutorial, la dividí en prorrateadas y no prorrateadas, ¿vale? En este caso tenemos que hacer una paga extra prorrateada, ¿vale? ¿Qué significa esto que es prorrateada? Significa que
la paga extra que te dan durante todo el año, que en este caso son 2 pagas extra, la vamos a prorratear, es decir, la vamos a dividir todos los meses. Y todos los meses vas a tener una pequeña cantidad de esa paga extra que te tendrían que dar o que te podrían dar en 2 pagas o 3 si tuvieras 3 pagas extras, en julio o en diciembre, ¿vale? Pero que en este caso, sobre todo a veces para salarios muy bajitos, lo que hacen es prorratearlas y ponértelas para que parezca que el salario es mayor. En otros casos no, en otros casos porque el convenio colectivo lo establece así. Bueno, y normalmente los convenios colectivos establecen si son prorrateadas o no prorrateadas. En fin, entonces lo importante es saber que si son prorrateadas, si son pagas extras prorrateadas, significa que el total de las pagas extra que tú vas a cobrar al año, el total, se divide entre 12 para sacarla a un mes, ¿vale? Y esa sería la paga de ese mes. Es decir, te van dividiendo toda la paga extra, te la van dividiendo en 12 meses y te la van pagando cada mes. Eso significa prorrateadas. ¿Y cómo sería ese cálculo de paga extra prorrateada? Pues os lo voy a dejar aquí ya en el Word. Serían, dice que tienes 2 pagas extras. Si tuviera 3, 4, 5, 2 pagas extras por 1.380, ¿vale? Y todo esto dividido por 12 para que te salga la paga extra de un mes, que son 230 euros. Vamos a poner 230 euros, en este caso mes, ¿vale? Porque las nóminas o esta nómina es mensual. Bien, entonces tiene que aparecer aquí la paga. Siempre aquí me quedo un poquito explicando en todos los tutoriales de nómina, porque aquí siempre puede ser que aparezca la duda de ¿aparecen o no aparecen las pagas extras? ¿Aparecen o no aparecen? ¿Aparecen o no? Obviamente, si te dice que es prorrateada, es que cada mes, como ya acabo de explicar, cada mes tiene que aparecer esa paga extra prorrateada. Es decir, cada mes tú estarías cobrando 230 euros de paga extra. Entonces, al estar prorrateada, aquí sí que aparece la paga extra. Y aparece cada mes. Cada mes vas a tener esta cantidad. ¿Vale? Como siempre, si no estuviera prorrateada, tendríamos que ver el mes en el que cobra, el mes de la nómina en concreto. Si está en julio o en diciembre, entonces aparecería esa paga total de 1.300 euros, 1.300 y pico euros cada una. Aparecería en la nómina, aparecería aquí en no prorrateada y aparecería en la nómina del mes en el que cobras las pagas extras, julio o diciembre o cualquier otro mes si te quieren dar otra paga extra, ¿vale? Pero en este caso, al ser prorrateadas, ya tienen que aparecer y aparecen prorrateadas por meses, por cada mes. Entonces hemos visto cómo se hace el cálculo y hemos visto que aquí en la nómina sí que tiene que aparecer ese prorrateo de las pagas extras. Aquí sí que tiene que aparecer ya, independientemente del mes que sea, porque lo vas a ir dividiendo todos los meses. Entonces todos los meses del año te va a aparecer este prorrateo de las pagas extra y entonces en todas las nóminas de cada mes esto tiene que aparecer, ¿vale? No es como en este caso, que solo aparecería el mes en el que cobrarías la nómina. En este caso, pagas extras prorrateadas, hallamos el prorrateo a un mes, es decir, para cada mes, y esa cantidad sí que tiene que aparecer en la nómina todos los meses. Aquí sí que va a aparecer. Pues después seguiríamos bajando. Salario en especie ahora mismo no tenemos. Percepciones no salariales ahora mismo tampoco tenemos. Es una nómina muy sencillita.
No hay nada más, por lo tanto aquí no se rellena nada más. Total de vengado 1.790 euros, que sería esto, que es lo que cobraríamos antes de impuesto. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. El único problema es esto, siempre hay algún problemilla con pagas extras prorrateadas, no prorrateadas, entran, no entran, se ponen, no se ponen, en fin, que ya creo que está, siempre lo explico en todos los tutoriales y ahora en este que es más específico para esto, lo he vuelto a explicar. Bien, entonces ya tenemos antes de impuestos, o sea, el salario, digamos, total de vengado antes de impuestos, y ahora pues seguiríamos rellenando la nómina, que viene ya con las deducciones, es decir, a partir de aquí pagaríamos nuestros impuestos y también los anticipos, ¿no?, que nos irían quitando si nos hacen un anticipo, y otras deducciones. ¿Cómo sería esto entonces? Aquí tenemos que hallar, aquí lo he dejado, lo primero que sería, lo primero que tendríamos que hacer, como siempre, sería hallar las bases de cotización por contingencia común y las bases de cotización por contingencia profesional. Pues nada más. Simplemente nos vendríamos aquí a esta parte del Excel, y aquí yo ya he dejado más o menos establecido cómo sería el cálculo, que sería la suma, ¿no? Entonces, como hallamos la base de cotización por contingencia común, simplemente es, como siempre, recordar los salarios base más complementos salariales más el prorrateo de las pagas extras. Estas tres siempre van a ir, siempre, siempre, siempre. Y a partir de aquí, pues este podría tener, no tener, este podría estar, no podría estar. Pero estos tres, obviamente, siempre van a estar. Entonces, ¿cómo calculamos esta base de cotización por contingencia común? Salario base, que eran 1.380 euros, complementos salariales, que había solo un complemento, por lo tanto solo eran 180 euros, y el prorrateo de las pagas extra, que aquí son 230 euros. Recordar que el prorrateo de las pagas extra ya lo habíamos hecho. Lo voy a poner aquí. Prorrateo pagas extra. ¿Vale? Ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos calculado, porque como nuestra nómina tenía pagas extras prorrateadas, pues ya lo teníamos calculado sin problema. ¿Veis? Entonces, ¿veis cómo aquí da la casualidad? Aquí sí da la casualidad que el total de vengado corresponde a esta base de cotización. ¿Vale? Aquí sí que da la casualidad que corresponde. ¿Vale? Normalmente no suele ser así porque, bueno, ya tiene salario en especie, ya tiene historia. Aquí hay que hacer cálculos, los límites estos tienen unos cálculos, unos límites, entonces es raro que coincida tanto. Pero en este caso, clavado, ha coincidido. Y aquí sí que hay, y como siempre digo, aquí en la base de cotización por contingencia común, siempre vais a tener que hallar el prorrateo de las pagas extra. Y aquí ese prorrateo, que es tan extraño, que a veces sale, a veces no sale y tal, aquí en la base de cotización por contingencia común siempre va a aparecer, porque vuelvo a repetir siempre, es como que el Estado, la Seguridad Social, cobra anticipadamente, va cobrando anticipadamente tus pagas extras, para no tener que esperar a julio o a diciembre, que es cuando tú realmente cobrarías esa paga extra, y claro, ahí tendrías que pagar estos impuestos que tienes que pagar. Entonces, recordar siempre que aquí en este caso, para esta base de cotización por contingencia común, aquí siempre va a aparecer ese prorrateo de las pagas extra, independientemente si la paga extra es prorrateada, que en este caso coincide, o no prorrateada. Tendríamos que hacer, de todas formas, tendríamos que volver a hacer, o tendríamos que hacer este cálculo. ¿Veis que aquí siempre hay ese pequeño problemita de pagas extra? Entra, no entra la nómina, pero ahora sí entra en la base de cotización, tal y cual. Recordad entonces que siempre el Estado, o la Seguridad Social en este caso, siempre nos va a ir cobrando esas pagas extra de manera, digamos, de manera anticipada. ¿Vale?
Y pues ahora mismo no tenemos salario de especie, ni suplido, ni base, ni esto. Con lo cual, el total de la base de cotización por contingencia común es de 1.790 euros. Perfecto. Y tenemos que hallar la base de cotización por contingencia común y la base de cotización por contingencia profesional. Lo venimos aquí. La base de cotización por contingencia profesional es base de cotización por contingencia común más las horas extra. Aquí entran las horas extra, cosa que aquí no entran. Aquí no van a entrar, aunque haya horas extra. Aquí no entran, entran aquí. Aquí es donde entran las horas extra si la tuviéramos. Entonces, pues simplemente nos vamos a venir aquí y lo vamos a ir poniendo. Base de cotización por contingencia profesional es igual a base de cotización por contingencia común, 1.790 euros, más las horas extras. ¿Tenemos aquí horas extras? No. Por lo tanto, pues solo podemos tener esto, solo sumamos esto. El total de la base de cotización por contingencia profesional es 1.790 euros. Que da la casualidad que aquí en estos dos casos sí son iguales. En otros casos, una vez que tengamos horas extras ya no va a coincidir, pero en este caso coincide que la base de cotización por contingencia común y base de cotización por contingencia profesional coincide, ¿vale? En estos dos casos coincide. Bien, entonces, pues ya tenemos los datos que nos hacen falta para ir rellenando esta parte, pero primero, siempre se me olvida, y espero que no se os olvide a vosotros, siempre, hay que mirar si estas bases de cotización por contingencia común y por contingencia profesional están entre los límites establecidos en la normativa, y eso es lo que vamos a ver. Nos venimos entonces a estas bases de cotización, que es esta, la primera, y nos dice, o nos decía el ejercicio, ¿vale? Veis que este dato ahora sí que es importante. Nos dice grupo de cotización, aquí, grupo de cotización 2 de la Seguridad Social. Entonces nosotros nos venimos a esta normativa, a esta foto de la base de cotización, y nos vamos al grupo 2. Este es el grupo de cotización 2, ingenieros, peritos, tal. Y te dice que el mínimo por el que puede cotizar es 1.215,90 y el máximo 4.070,10. ¿Qué significa esto? Como siempre, ¿qué significa? Significa que si la base de cotización por contingencia común sale, que es esto, ¿no? 1.790 euros, sale menos de 1.215, entonces en la base de cotización o la cantidad por la que tendríamos que cotizar sería como mínimo de 1.215,90, ¿vale? Entonces, si aquí, vuelvo a repetir, si aquí nos saliera, por ejemplo, 1.000 euros, por la suma de todo esto nos sale 1.000 euros, nos vamos a los límites y vemos que el mínimo por el que hay que cotizar es 1.215, con lo cual en la nómina se pondría 1.215. Y lo mismo pasaría con el máximo. El máximo son 4.000, es decir, si aquí en esta base de cotización por contingencia profesional no, a la hora de sumar todo esto, ¿vale? Nos sale 5.000, el máximo que podríais poner aquí, sería 4.070 euros. Así lo establece la normativa. Y nosotros vemos que tanto la base de cotización por contingencia común y la contingencia profesional están entre esos límites. Entonces se pondrían pues lo que nos ha dado para este cálculo y para este cálculo lo que nos ha dado. Entonces ahora mismo no hay ningún problema. Y una vez que ya hemos visto esto y vemos que está correcto, porque si
no estuvieran entre los límites al poner, claro, al poner cantidades distintas, las cantidades, y al hacer el cálculo las cantidades ya no son las mismas. Entonces ahora mismo estamos en esos límites y sí podemos continuar rellenando la nómina y tenemos que poner pues la cantidad, ¿no? Eran 1.790 euros. 1.790 euros por 4,70 nos sale 84,13. Ya ahora tendríamos que poner aquí se pone la base de cotización por contingencia común y aquí se pone la base de cotización por contingencia profesional, que en este caso da la casualidad que coincide. 1.790 por 1,55 nos sale 27,74. Y aquí volvemos a repetir aquí, 1.790 por 0,10% y nos sale 1,79. Horas extraordinarias, no tenemos horas extras. Por lo tanto, sumamos toda esta columna, ¿vale? Tendríamos que sumar toda esta columna de deducciones. Y ahora mismo nos sale que ahora mismo, ¿no?, para la seguridad social, el trabajador a su seguridad social le tiene que pagar 113,66 euros. Bien, seguimos. Ahora el IRPF. El IRPF ya sabéis que aquí también tiene que ir una cantidad que la tenemos que determinar, ¿vale? Es una cantidad que tenemos que determinar, igual que hemos determinado la base de cotización por contingencia común y profesional. Pues la base, esa cantidad de IRPF al cual le vamos a multiplicar un porcentaje, también lo tendríamos que calcular y determinar. ¿Cómo? Pues nos venimos aquí, a esta parte, y simplemente vamos rellenando. ¿Tenemos salario base? Sí, que eran 1.380 euros. ¿Tenemos complementos salariales? Sí, que eran 180 euros. Y ahora, ¿paga esta prorrateada o paga esta no prorrateada? En esta nómina sí tenemos paga extra prorrateada. ¿Cuánto? Pues 230 euros al mes, que es el prorrateo de las pagas extras. ¿Vale? Aquí, para este IRPF, para este caso, cuando las pagas extras están prorrateadas, aquí sí que nos tiene que aparecer la paga extra prorrateada, es decir, el prorrateo de la paga extra. Habéis visto ya que en otros tutoriales pues no aparecía porque no estaba la nómina no estaba prorrateada, tampoco aparecían las pagas extras no prorrateadas porque no era el mes en el que se cobraban, entonces pues no aparecían. Pero en este caso, paga extra prorrateada, digamos que el IRPF, que es digamos que sería los impuestos que le pagas a Hacienda, como tú estás cobrando algo, lo tienes que poner en algún lado, tiene que salir eso por algún lado. Entonces, aquí, para este caso concreto, si habéis visto otros tutoriales de las nóminas, os habéis dado cuenta que en muchos casos no aparece esta paga extra prorrateada porque no hay. Y incluso tampoco aparecía paga extra no prorrateada porque no era el mes en el que se cobraba la paga extra, julio o diciembre, o alguna otra en el que tuvieras establecido una tercera paga extra. ¿Vale? Entonces aquí quería también llegar, porque ya digo que que si las pagas extras están, que si no están, que si se prorratean en la base de cotización pero no en la nómina, en fin, que este es así el embrollo más hasta ahora, ¿no? Hasta este momento de nóminas que habéis visto, si es que habéis seguido algún otro tutorial. Este es el embrollo así como más grande que tiene, ¿no? En saber si está o no está, si se suma, si no se suma, sobre todo las pagas extras. Pues listo. Aquí entonces, ¿qué le pagas a Hacienda? Pues tu salario base que cobras, tus complementos que cobras y los mes y
también como cobras cada mes 230 euros de paga extra prorrateada, aquí para hallar esa cantidad de dinero al que le tienes que multiplicar un porcentaje para ir pagándole a Hacienda, pues serían 230 euros. Y aquí recordar que sí aparecen porque es una paga extra prorrateada que aparece todos los meses en tu nómina. Entonces, pues el total son también, curiosamente, coincide que son 1.790 euros, que ya digo que no tiene por qué coincidir con otras cosas de por aquí de la nómina. Entonces aquí esta cantidad, ¿qué es lo que le tienes que pagar a Hacienda? ¿O qué cantidad? Serían 1.790 euros por aquí el porcentaje que yo os lo voy a dar, y como ya digo, os dejo ya relleno el IRPF, en este caso el porcentaje de IRPF, ¿no? Que sería 12,43%, ¿vale? Que ya digo, ahora si queréis abrir, miráis el otro Word del IRPF y lo tenéis todo relleno. Si lo queréis volver a hacer vosotros a mano para saber que sabéis hacerlo, pues lo hacéis y nada. Que serían 222,49, ¿vale? Entonces, total de ya, bueno, aquí si tuvierais más cosas seguiríais sumando esta columna. Como no hay más, pues esto sería el total ahora mismo de la otra parte, digamos, de deducciones. Y la suma de esta deducción más esta deducción nos sale como total de deducciones 336,15. Y como el líquido a percibir es el total de vengado menos las deducciones, es decir, antes de impuesto menos los impuestos, que es la resta, o sea, simplemente es la resta de, aquí os lo dejo, lo de vengado menos las deducciones, el total de vengado menos el total de deducciones, pues nos sale que el líquido a percibir de esta persona para estos cálculos y esta nómina es 1.453,85. Y así es como se haría, o como se rellenaría más bien, esta nómina si tuvierais una paga extra, aquí una paga extra prorrateada. ¿Vale? Como saldría sobre todo esa paga extra prorrateada en la nómina, que saldría aquí, como aquí siempre, bueno, aquí siempre sale sea prorrateado o no prorrateada, aquí este cálculo lo tenéis que hacer, y como sale aquí es la paga extra prorrateada en el IRPF. Y así serían los cálculos básicos y cómo se rellenaría esta nómina de paga extra prorrateada. Y ahora vamos a ver cómo se haría el mismo ejercicio, vamos a dejar el mismo ejercicio, cómo se rellenaría una nómina con una paga extra no prorrateada. Bien, pues ya estaríamos en el segundo Excel, ¿vale? Sin nada, para volver a rellenar la nómina, pero esta vez la nómina nos va a decir, es decir, vamos a tener los mismos datos, esto, y en este caso ahora ya, digamos, la segunda parte del tutorial sería que te dice que esta persona cobra la paga íntegra en el mes de julio o diciembre. Por lo tanto, aquí ya en esta segunda nómina o en este segundo tutorial tendríais que pensar que estamos en una nómina de julio o de diciembre, y que la paga extra sea paga esta íntegra o no prorrateada. Aquí le vamos a poner no prorrateada, ¿vale? En la primera parte del tutorial, pues aquí da igual que fuera enero, febrero, julio, agosto, diciembre, porque ya nos habían indicado que la paga extra era prorrateada.
Pero en esta segunda parte del ejercicio del tutorial, aquí tenéis que pensar que estamos en una nómina del mes de julio o en una nómina del mes de diciembre. Entonces llega diciembre, tenéis la nómina y con los mismos datos, vamos a dejar siempre los mismos datos, tendríais que rellenar esa nómina. ¿Cómo se hace? Pues vamos al tutorial, nos vamos al Excel y volvemos a hacer exactamente lo mismo, que no tiene mucha historia esta parte ya. Empezamos con lo devengo, como siempre digo, en la parte de los devengos y hasta el total devengado, pues ahí, vuelvo a repetir, entraría todo lo que cobráis. Sin hacer muchos cálculos y sin nada. 300 euros por horas extras, 300 euros por hora extra que tienes que poner. Salario en especie, que ese sí que tiene un pequeño cálculo porque te dan porcentajes anuales y claro, lo tienes que poner a mensuales, pero bueno, aún así es lo que cobras. Aquí no hay límites en esta parte de la nómina, no hay límites que superen un límite como ocurre en la base de cotización por salario en especie y estas cosas, o por suplidos, que hay un límite que supera y solo cotiza el límite que supera la parte. Aquí no. Aquí si te dan algún suplido, si te dieran algún suplido y te ponen 1.500 euros, tú aquí le metes 1.500 euros. Y después de esos 1.500 euros, seguramente, al venirte a la base de cotización por contingencia común, te tendrías que venir al exceso del límite no salarial porque hay una parte que cotiza y otra parte que no cotiza. Bueno, esa parte ya es más follón, que ya obviamente la vamos a ver con tranquilidad, pero siempre voy recordando las cosas para que. Pues entonces, después de que suenen las campanas, pues vamos a proceder a rellenar esta nómina. Nómina, vamos a poner aquí si queréis, nómina diciembre, ¿vale? Para que entendamos que aquí vamos a cobrar una paga extra. Ya digo que siempre repito muchas veces las cosas, porque si se repiten mucho, pues se aprenden y se quedan, ¿vale? Eso es lo que estaba diciendo antes de que me sonaran las campanas, ya ahora lo recuerdo. Que repitiendo muchas veces las cosas es como se te van a quedar y después te van a salir como de manera más natural, de manera más rápida. Empezamos. Aquí, como ya dije antes, va a ir todo lo que cobramos tal cual, o casi tal cual como cobramos. Aquí no hay que hacer muchos cálculos. Salario base, ¿cuánto eran? Eran 1.380 euros. Complementos salariales, pues aquí le ponemos un plus, ¿vale? Que eran 180 euros. Si tenemos más plus, pues les vamos sumando. Que no tenemos más, seguimos. Horas extraordinarias por fuerza mayor o voluntarias, ahora mismo no tenemos. Y llegamos a lo importante de esta parte, de este tutorial, que son las pagas extraordinarias o gratificaciones extraordinarias. Y yo para este caso, en lo que es una nómina normal, o sea, una nómina que te venga ya creada, normalmente no te viene dividida. Esto lo he hecho yo porque he querido, para facilitar siempre la comprensión y también para mí, para acordarme si entra o no entra, si son prorrateadas o no son prorrateadas. Siempre es más fácil, ¿vale? Como ya digo y como ya os he repetido muchas veces, incluso vosotros mismos podéis hacer vuestra propia nómina, porque no existe una nómina que sea, o sea, lo que es la forma de la nómina, digamos, ¿no? No existe una nómina específica, ¿no? Cada empresa te puede dar una nómina distinta, lo que es cómo se no cómo se hace la nómina, sino la estructura de la nómina, digamos. O sea, le podéis, ya digo que con el Excel, con este mismo Excel, si queréis, podríais presentarle a un trabajador, le podríais presentar la nómina sin ningún problema. Cada dibujito de nómina, digamos, es distinto y cada empresa utiliza la suya propia, siempre y cuando lo importante es que los cálculos sean iguales para todos, ¿no? Todo lo demás es un poco como secundario. Entonces, aquí está la cuestión de este tutorial.
pagas extraordinarias, gratificaciones extraordinarias. Prorrateadas, ya hemos visto en el ejercicio anterior cómo se hacía y qué había que hacer y cómo, si eran prorrateadas. ¿Son prorrateadas? No. Por lo tanto, pasaríamos a las no prorrateadas, es decir, las que tienen un pago único en julio, en diciembre u otro mes u otra paga extra que tuvierais, como si tenéis 5 pagas extras. Ahí puede ser que haya empresas que te den 5 pagas extras. Pudiera ser, bueno, vamos a soñar que eso pueda ser. Entonces, estamos aquí, que es importante, el dato es importante, que son no prorrateadas. Bien, y nos tendríamos que fijar en el mes de la nómina para saber si esta paga extra no prorrateada va o no va en la nómina. Porque si estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, esta paga extra no prorrateada no aparecería aquí porque tú no la estás cobrando. Cuando la cobras en julio o diciembre, que son las dos por normativa que sí tienes que cobrar. Ya digo que si esta nómina fuera de agosto, aquí no va nada, porque no estás cobrando nada, no estás cobrando esa paga extra. Llega diciembre, aquí cobramos la paga extra de diciembre y la nómina de diciembre. Entonces aquí es no prorrateada, nómina de diciembre la cobramos, por lo tanto aquí tiene que aparecer 1.380 euros. ¿Vale? Y esta es siempre la tontería y la tontería que a veces siempre la gente se lía. Y es algo muy tonto, pero que si entra, que si no entra, que si, que mes estoy, si lo pago, si no lo pago. Parece una tontería, pero mucha gente se lía mucho aquí. ¿Va o no va? ¿Entra o no entra? Estamos pagando una paga extra no prorrateada, es decir, un pago único, que si fuera la nómina de marzo, no aparecería, porque no la cobras, obviamente, pero como estamos en la nómina de diciembre, la cobras y son 1.380 euros, porque dice que es un pago de cada una de 1.380. ¿Vale? Esta es la siempre pequeña diferencia entre pagas extra no prorrateadas, prorrateadas, si van en un mes, si no se cobran en un mes, etc. Salario en especie, ahora mismo no tenemos nada. Suplidos, indemnizaciones, esto de aquí ya no tenemos nada ahora mismo para este tutorial, obviamente, para este caso concreto. Con lo cual, sumando todo esto, más todo esto, que nos daría 2.940 euros antes de impuestos. ¿Habéis visto cómo ha cambiado? ¿Habéis visto cómo ha cambiado ese total de vengado? En el otro era 1.790 y en este, bueno, al cobrar la paga extra esta en diciembre, pues ya sale esto mucho mayor. ¿Vale? Hasta ahí entendemos, ¿no? Y ahora nos vamos, como siempre, si es que la nómina no tiene más, si es que volvemos a lo mismo. Deducciones. Y tenemos que hallar las bases de cotización por contingencia común, por contingencia profesional, ahora para este caso, cuando tenemos la nómina, cuando tenemos la paga extra no prorrateada y la cobramos ese mes o no la cobramos. Bueno, pues vamos allá. Hallamos la base de cotización por contingencia común, base de cotización por contingencia profesional. Nos venimos aquí, como siempre, aquí al ladito os he dejado ya un esquema y ya la suma, la resta, os lo he dejado todo para que no tengáis que calentaros mucho la cabeza ni hacer nada, ¿vale? Creo que está todo muy sencillo. Y vamos, a lo que vamos. ¿Cómo se halla la base de cotización por contingencia común? Salario base más complemento salarial más prorrateo de las pagas extras. Siempre.
recordarlo, volver a repetirlo, porque es lo primero y estas tres cosas es lo que siempre va a aparecer en una base de cotización por contingencia común. Y a partir de aquí, pues esto puede aparecer, no puede aparecer según lo tengamos o no lo tengamos en la nómina. Salario base eran 1.380 euros. Complementos salariales solo había uno, 180 euros eran, ¿no? Y el prorrateo de las pagas extra. Volvemos al Word. ¿Cómo se calculaba el prorrateo de las pagas extra? 2 pagas extras por 1.380 euros. Cada una nos saldría la paga extra anual. ¿Vale? Si lo dividimos por 12 meses, nos va a salir la paga, lo que cobramos cada mes. Y si no, pues le hacéis una regla de 3 simples. Si por 12 meses hacemos, sería la multiplicación de esto con esto, ¿no? 2 por lo que sea. Si por 12 meses cobramos 8.000 euros, por un mes, ¿cuánto vamos a cobrar? Una regla de 3 simple. Y aquí, bueno, ya la teníamos calculado porque ya habíamos tenido que calcular la paga extra prorrateada. Bien, entonces aquí simplemente le tendríamos que poner 230 euros. No tenemos para esto, no tenemos esto, ahora mismo para este tutorial, para este caso concreto, pues no tenemos eso. Total de la base de cotización por contingencia común, 1.790 euros, que, casualidad, casualmente corresponde a la misma que teníamos en la primera parte del tutorial. Pero es casualidad. Bien. Salario base, complementos salariales y el prorrateo de las pagas extras. Aquí vuelvo a repetir, en las bases de cotización por contingencia común, aunque la base de cotización, aunque la paga extra sea no prorrateada, como es en este caso, en la base de cotización siempre aparece su prorrateo. En este caso podemos ver, o para en lo que es la nómina, puede entrar, no puede entrar, puede ser el prorrateo, no puede ser el prorrateo, puede ir el pago único, puede no ir, porque depende del mes, no depende del mes. Eso, aquí habéis visto que aquí la cosa es más que sí que no, que sí que no. Pero aquí siempre, para hallar esa base de cotización por contingencia común, siempre vais a tener que hallar el prorrateo de las pagas extras. Como vuelvo a repetir, lo que hace la Seguridad Social de alguna manera es cobrarnos anticipadamente esa paga extra, que en este caso, fijaos que la vamos a cobrar esta en diciembre. O sea que realmente la Seguridad Social tendría que esperar a diciembre para poner aquí 1.380 euros y cobrarnos los 1.380 euros. Pero Hacienda lo que va a hacer es prorratear, Hacienda no, la Seguridad Social lo que va a hacer es prorratear siempre esto para tener siempre el dinero antes, claro. Si no tiene que esperar 3 meses, o sea, cada 6 meses tendría que, y lo que le interesa a ella es siempre tener esta paga extra. ¿Vale? Entonces aquí siempre va a aparecer un prorrateo de la paga extra, ya sea una paga extra no prorrateada o prorrateada. ¿Veis aquí esa cosita de que en un lado aparece, en otro no aparece, no sé qué, así que... ¿Vale? Pero aquí, como lo tengo bastante bien señalizado, nos va a quedar más remedio que entender que aquí siempre va a haber un prorrateo de las pagas extras. Bueno, ya tenemos la base de cotización por contingencia común y nos vamos a la base de cotización por contingencia profesional, que es igual a la suma de la base de cotización por contingencia común más las horas extras. Y esto, bueno, si tuviéramos baja, tal, que todavía no lo hemos visto. Entonces aquí simplemente ponemos ¿cuánto es la base de cotización por contingencia común? 1.790. Tenemos horas extras. En este tutorial, en este caso práctico, concreto, pues no tenemos nada. Pues aquí no iría nada, no puede ir nada, no se puede sumar nada. 1.790 euros también. Y esa sería la base de cotización por contingencia profesional. Una vez que hayamos esto, tendríamos que poner estos cálculos, ¿vale? Este cálculo y este cálculo,
lo tendríamos que poner aquí. Como siempre, antes tendríamos que mirar si estaba en los límites, si está entre los límites, no está entre los límites. Estaba entre los límites, ¿vale? Recordarlo que estaba entre los límites. Y como está entre los límites, pues podemos seguir la nómina sin problemas. Por contingencia común sería 1790 por 4,70%, que sería pues lo mismo, 84,13. Aquí también sería lo mismo, 1790 por 1,55, porque esta es la base. Esta es la base de cotización por contingencia profesional, que da la casualidad que coincide con la otra. Por el 55% son 27,74. Y aquí también ponemos lo mismo, 1790, porque es por formación profesional, que es la base de cotización por contingencia profesional, por el 0,10%, que sale 1,79. Y si os fijáis, pues salen las prestaciones, pues sale esto, ¿no? La suma de toda esta columnita sale 113,66. Hasta ahí es lo que hay que hacer para hallar pues la base de cotización y luego poder multiplicarlo por estos porcentajes. Recordar, si no lo he dicho ya, pues lo he dicho en otras partes, en otros tutoriales que ya no me acuerdo en cuáles, que estos porcentajes, sobre todo este, puede cambiar, va a cambiar, porque depende si el contrato es indefinido o no sé qué historia. ¿Vale? Aquí siempre vuelvo a insistir que creo que ya lo he dicho muchas veces, que sobre todo en los primeros tutoriales, si los veis, que todos los contratos son indefinidos para tener que hallar el porcentaje del IRPF, ¿vale? Porque si no, no teníamos por qué hallarlo. Entonces aquí siempre va a aparecer 1,55 porque era un contrato indefinido, ¿vale? Pero es que si no es con un contrato indefinido, aquí esto puede variar, ¿vale? Siempre mirarlo, ¿vale? Pero que ya lo he dicho en otros tutoriales y por qué siempre aparecía por qué daba la casualidad que siempre aparecía la misma cantidad, y es por eso. Bueno, no tenemos horas extras, nada, total, esto era el total por las deducciones. Y ahora pasamos al IRPF. Que tenemos que hacer el cálculo. Tenemos que hacer el cálculo de esta cantidad que tiene que ir aquí y multiplicarlo por, era un 12%, ¿no? 12,43, este que ya os lo doy, o sea que aquí no hay ningún problema. 12,43. Pero hay que calcular aquí qué cantidad de IRPF, o sea, qué cantidad es a la que hay que multiplicar el 12,43. ¿Qué parte de todo este salario, qué salario, que al final es todo, hay que pagar la Hacienda, ¿no? Y multiplicarlo por esto y pagar nuestro porcentaje de impuestos a Hacienda. Pues este es también hay que hacer lo mismo. Nos venimos aquí, ¿vale? A esta parte para hallar el cálculo. Salario base 1380, complementos salariales 180. Aquí tengo paga extra prorrateada, no, por lo tanto aquí no va nada. Paga extra no prorrateada, en este mes de diciembre tenemos la paga extra, ¿no? 1.380 euros. Si en aquí, y aquí volvemos con la misma historia de siempre. Si aquí para hallar ese cálculo del IRPF o de cantidad para pagar el IRPF, la paga extra es no prorrateada, pero estamos en el mes de septiembre, no nos cobraría, o sea, no nos pagarían la paga extra en un solo pago, y aquí no iría nada. Aquí no iría nada. Y el IRPF sería más pequeñito.
¿vale? Pero como estamos en diciembre y cobramos, y el IRPF es el impuesto por todo lo que cobramos, en este mes, que es la nómina de diciembre, vamos a cobrar 1.380 euros de una sola vez. Entonces ya el IRPF, o esa cantidad que le tenemos, por la cual le tenemos que multiplicar un porcentaje para pagarle a Hacienda, pues va a ser mayor. ¿Veis como aquí también la misma historia? Si sale, si no sale, si estamos en un mes, si estamos en otro mes, y no sé qué. Entonces, si estamos en un mes en el que no cobramos la paga extra, pues aquí no iría nada. Que estamos en el mes en el que te dan esa paga extra total y te la dan, que es julio o diciembre, pues aquí iría la paga extra. Porque esto es todo lo que vas a cobrar este mes y por todo lo que vas a pagar de impuesto este mes. Pues no tenemos nada más, ¿vale? Por el momento, en este ejercicio. Y aquí pondríamos 2.940 euros por 12,43%, que me salen 365,44. La suma de esta pequeña parte de columnas, pues me sale 365, y la suma total de deducciones sería esta más esta, obviamente, pues nos sale 479,1. Obviamente ya simplemente el total a percibir es el total de vengado, es decir, lo que teníamos antes de impuesto menos lo que vamos a pagar de impuesto, y nos va a salir el líquido a percibir, es decir, esto menos todo esto, menos las deducciones, pues nos va a dar el líquido a percibir, que son 2.460,9 o con 90 céntimos, vamos. Y así es como se rellenaría y cómo se calcularía la base de cotización cuando tenemos una nómina que tenemos pagas extras no prorrateadas, cómo se calcularía el IRPF cuando tenemos nómina con paga extra no prorrateada, y cómo se rellenaría la nómina en sí mismo, ¿vale? Y así hemos visto de dos maneras. En un solo tutorial hemos visto las dos maneras de nóminas cuando tenemos pagas extra o cuando no tenemos las pagas extras. Luego recordad que yo ya no lo pongo porque ni siquiera tengo los datos y no los voy a buscar ahora. No tengo ganas de buscarlo por internet, la verdad. Que una vez que hacéis esto, para el trabajador tenéis que pagar vuestras cotizaciones por ser la empresa. Recordadlo que en los primeros tutoriales sí lo hice porque sí tenía los datos, y en las otras nóminas que hicimos pues ya lo dimos por como que ya lo habíamos hecho, lo sabíamos, y no tengo ni cálculo ni nada. Recordadlo siempre que debéis después calcular lo que sería la seguridad social que tiene que pagar la empresa por tener a personas trabajando, que tienen unos porcentajes de IET de salud, no sé qué. Bueno, lo habéis visto, si habéis visto los otros tutoriales o alguno de los primeros tutoriales de nóminas, no de IRPF, sino de nóminas, pues creo que lo tengo puesto lo puse en los Word. En uno lo expliqué, pero en los otros simplemente los he puesto para que sepáis qué se tiene que hacer, y aquí lo voy a decir simplemente que tenéis que hacer eso, ¿vale? Después tendríais que hallar la seguridad social que la empresa paga por tener a los trabajadores trabajando en una determinada categoría y sobre todo en una determinada, como digo, peligrosidad de su trabajo, ¿no? Que esos porcentajes varían solo por ser administrativo o por ser persona, pintor, que trabaja con agentes químicos, lo que sea. Recordarlo, que yo es que en este Word ni siquiera lo he puesto. En los otros 3 primeros, creo, tutoriales de nómina sí ponía
al final del Word sí ponía que había que hacer esto y la multiplicación y el resultado. Pero ya en estos tutoriales, a partir de aquí a los últimos, no los voy a poner porque es que yo no tengo ni los datos siquiera y digo que no me voy a poner a buscarlo porque tampoco sé exactamente qué caso, qué peligrosidad tiene, porque ya habéis visto que los datos que nos dan son muy generales. Entonces, pero os lo recuerdo que ya la empresa tendría que hacer su propio cálculo de seguridad social que debe aportar ella por tener a los trabajadores trabajando en determinados sectores o peligrosidades y cosas de estas. Bien, pues este ha sido el tutorial y ya podéis ver la diferencia entre las pagas extras prorrateadas y no prorrateadas y cómo se rellenaría a mano, obviamente, a mano, estas nóminas y cómo sería el cálculo para un caso aquí o aquí de IRPF, si las tenemos prorrateadas o no las tenemos prorrateadas. Bien, pues esto ha sido todo y nada más.